Buenas noches. Mi nombre es Angélica Díaz. Soy estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre de Uniminuto. Para esta ocasión, este video es para la asignatura de legislación laboral, donde vamos a hablar sobre la estabilidad laboral. Somos cuatro integrantes del grupo: mi compañera María Consuelo Moreras, mi compañera Joana Castro y mi compañera Liliana Patiño. Y quien les habla, Angélica Díaz. Voy a hacerles una pequeña introducción sobre los contratos laborales, cómo se clasifican, los elementos y demás. Voy a darle la vuelta a mi cámara para que vean un poco el mapa conceptual por el que nos estamos guiando, y posteriormente entraré a hacer una entrevista a mi hermana sobre su contrato laboral. ¿Esto en qué razón? De que como nos encontramos todavía trabajando desde casa, pues no tenemos el acceso para ir a las empresas a hacer las entrevistas. Entonces opté por la opción de hacerle la entrevista a mi hermana y que ella nos cuente un poco sobre su contrato laboral y su empresa. Entonces voy a hacer la introducción con el mapa conceptual. Bueno, como les venía comentando, les voy a mostrar un poco lo del mapa conceptual desarrollado. Entonces aquí encontramos que el contrato laboral es un documento que regula la relación laboral entre empleadores y los trabajadores. Este puede ser individual o colectivos. ¿Cuál es la relación entre empleador y trabajador? Entonces, el empleador es la persona natural o jurídica que obtiene el servicio, y el trabajador es la persona que presta el servicio en forma personal y realiza las labores en beneficio de otra. ¿Cuáles son las formas de contrato? Aquí vemos que estamos hablando de un contrato escrito y verbal. ¿Cuál es el escrito? Que cada parte debe tener una copia del contrato con el fin de que pueda servir como elemento probatorio. O sea, cuando un dicho muy cierto, que es lo que está escrito, es lo que vale. También existe el contrato verbal, que tiene lugar por simple acuerdo expresado oralmente entre las partes cuando se conviene de una clase de trabajo, el sitio donde se va a realizar, la cuantía y la forma de remuneración. Todos los contratos verbales son a término indefinido, o sea, no tienen un tiempo. En el contrato escrito encontramos que debe tener identificación de las partes, el lugar y fecha de celebración, el lugar donde se va a prestar el trabajo, la naturaleza, el salario, la cuantía, forma de pago y duración. Creo que todos conocemos un poco a fondo sobre esto. ¿Cómo se clasifican los contratos? Entonces los contratos tienen tres clasificaciones. Estamos hablando del contrato a término fijo, el contrato a término indefinido y el contrato por obra y labor. El contrato fijo es el que en las partes pactan una duración cierta y limitada de tiempo. El contrato indefinido es aquel que tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador. O sea, no tiene una fecha de terminación, por decirlo así, no está estipulada. En el de obra y labor es un contrato que en el cual contrata a un trabajador para desarrollar una labor determinada en cierto tiempo determinado. ¿Sí? Puede ser un año, 4 años, 5 años, 6 meses. Eso es la obra y labor. Entonces, aquí vamos a hablar de la duración, lo que hablábamos ahorita. El de término fijo tiene una duración máxima de 3 años, que puede ser renovado tantas veces como lo dispongan las partes. La renovación al contrato no puede ser inferior a un año. El contrato a término indefinido no está determinada por la obra o la duración de la labor contratada. No se hace una referencia explícita del trabajo de ocasión o transitorio. Como les decía, no tiene un tiempo, es indefinido como lo dice su nombre. El contrato por obra o labor tiene una duración de lo que estipule la construcción o ejecución de la obra, el tiempo que lleve a cabo esta obra. Todos tienen un tiempo de prueba, un periodo de prueba. En el
En el de término fijo, no se puede exceder los 2 meses. No se puede exceder los 2 meses y la duración no puede ser cuya duración inferior a un año en el periodo de prueba. Entonces solamente son 2 meses de prueba en el de término fijo. Al igual que en el de término indefinido también son solo 2 meses. Y en el de obra y labor también máximo son 2 meses. O sea, en todos los tres casos son máximos 2 meses. Vamos a hablar un poquito aquí sobre los elementos del contrato. Entonces, los elementos del contrato en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos señalan 3 elementos importantísimos, que son la prestación personal del servicio, la continuidad de subordinación y la retribución o remuneración del servicio. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué más les puedo mostrar? El periodo de prueba, los derechos y las obligaciones pues que cada parte tiene, eso ya las conocemos. ¿Qué más les puedo comentar acá? La finalización del contrato. Entonces, todo contrato es susceptible de ser terminado, sea con justa causa o sin ella, y tratándose de un contrato a término fijo o término indefinido. Esto lo dice en el Código Sustantivo del Trabajo, en el capítulo 6, en el los artículos 61 al 66. Ahí encontramos todas las causales de determinación de contrato. Perfecto. Entonces, a continuación, seguimos con la entrevista que les tengo preparada. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Angélica Díaz, soy estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre. Este es un trabajo sobre la contratación laboral de la asignatura Legislación Laboral. Somos 4 integrantes del grupo, María Consuelo Moreras, Joana Castro, Lilian Patiño y quien les habla, Angélica Díaz. Debemos hacer una entrevista a un empleado y a un empleador sobre el tema de la contratación laboral y la estabilidad laboral. En vista de la situación en que nos encontramos por la pandemia que vivimos, no todos hemos retornado a nuestros espacios laborales. Por eso tomé la opción de entrevistar a mi hermana para preguntarle sobre su proceso laboral y su contrato y toda la parte de estabilidad laboral frente a su empresa. Entonces les presento a mi hermana Luz Adriana Díaz, ella nos va a contar cómo se llama su empresa y ya seguimos con las preguntas. Bueno, buenas noches. Como lo indicaba, mi nombre es Luz Adriana Díaz. Yo trabajo para la Unión Temporal ICOM 2018. Es la unión de 4 empresas. Como bien su nombre lo dice, es una unión temporal que labora para la rama judicial como mesa de ayuda en la parte tecnológica. Perfecto, Milu. Entonces te voy a contar un poco. Todos conocemos que existen algunos elementos esenciales que tienen los contratos. Te voy a mencionar algunos para llevar a cabo esta pequeña entrevista. Esos elementos de los contratos que conocemos es la subordinación, el cumplimiento horario y la remuneración, entre otros aspectos. Todos también conocemos que existe unas condiciones mínimas que debemos cumplir como funcionarios o empleados en el caso, que son como las 8 horas laborales, el ambiente indicado, las pausas activas. Todo esto lo debemos de tener en cuenta para las preguntas que te voy a hacer, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu tipo de contrato en tu empresa? Bueno, yo actualmente tengo un contrato por hora labor. Hora labor. O sea, ¿eso es a término fijo o a No, término ni indefinido? a término fijo ni a término indefinido. Es como algo en la mitad de esos dos contratos porque es a lo que dure la labor que tienen contratada como unión temporal. Es decir, ellos realizan un contrato, un proyecto, actualmente está por 4 años. Si en el desarrollo del contrato se ve bien la ejecución, entonces lo prolongan y lo ponen otros 4 años. Si no llevan un buen desarrollo, ya culminan allí y lo que hacen es realizar nueva solicitud para contratar otra mesa de ayuda.
¿Tu contrato tiene prestaciones sociales? Sí, Ok. todas. ¿Existe alguna remuneración diferente a tu salario y pues las prestaciones legales como No, bonificaciones? Absolutamente nada, no, no nada. manejan eso. Ok. Lo legal. ¿En tu trabajo te reconocen dotaciones, horas extras? ¿Tienen Dotaciones sí, reconocimientos? las horas extras pues realmente son muy mínimas y deben de ser primero avaladas por parte de gerencia o coordinación en caso tal de que se requieran. Ok. Cuando hablamos de las bonificaciones, de las dotaciones, perdón, ¿qué tipo de dotaciones son las que les dan? A nosotros nos dan cada 4 meses un bono Sodexo, que es para, como lo dice su nombre, dotar la persona con, no sé, prendas de vestir, más que todo. De hecho, se llama dotación Paz, si no estoy mal, el bono, y solamente sirve para algunos almacenes específicos de ropa. Ah, ok, vale. Prendas de vestir, como si fuera el uniforme, por decirlo así. Exactamente. Ok. Hablando de otro aspecto, ¿conoces algún caso o ahí en la empresa cuando las mujeres están embarazadas, les mantienen su contrato o las sacan o pasa algo con ellas? No, actualmente no he tenido ningún caso de esos. Tengo una compañera que acabó de tener bebé, ha tenido su contrato de manera normal, no ha tenido ningún inconveniente. De hecho, yo tuve mi embarazo estando contratada por ellos, no tuve ningún inconveniente, siempre todo estuvo Te bajo el margen pagaron que es. tus Sí, prestaciones y todo normal como el contrato lo indicaba. sí, señor. Listo. ¿En algún momento cuando te contrataron te dieron a conocer el reglamento interno de la empresa, de pronto como por requisito o algo o no? Bueno, realmente fue muy básica la información que me brindaron. No tengo un conocimiento profundo del reglamento interno. Ok. ¿Conoces a fondo tus labores, o sea, para lo que te contrataron? Eso fue claro y Exactamente. está estipulado en tu contrato. Sí, eso sí. Listo. Si se presenta algún tipo de enfermedad laboral, eh, ¿qué deben hacer ustedes y qué parte hace la empresa? ¿Tienes conocimiento de eso? Tengo entendido que se debe reportar a la ARL y pues ya todo el tema se maneja directamente con recursos humanos y la ARL. Pero realmente nunca he tenido un caso ¿No pues conoces un caso que como a lleven fondo, no. a fondo de eso? Listo. Ti- ¿Quieres decir algún aspecto a mejorar de la empresa frente a la parte laboral, la estabilidad que les está brindando? Pues, la empresa sí les da estabilidad laboral, o sea, sí cumple con sus contratos, sí cumple con lo que les pacta, sí les da los beneficios que les tiene que dar, todo lo que implica una estabilidad laboral. Bueno, realmente este contrato ha tenido varios inconvenientes, ha tenido varias falencias a la hora de desarrollar como tal la labor del personal, pero pues creo que ese sería el único aspecto que ellos deberían de mejorar, dado a que pues manejan mucho personal a nivel nacional por ser un contrato tan grande. Más que todo eso, la parte de la asignación salarial sería como lo fundamental para que tuvieran bien a su personal. Perfecto. Eh, Milú, otra pregunta. La parte física, o sea, el ambiente laboral, si es adecuado, si tienen lo que deben de tener. Respecto a estructura, sí, se podría decir que sí, actualmente, porque al inicio del contrato no teníamos una estructura laboral muy buena, pero a medida que fue avanzando el proyecto ya se cuenta con un ambiente laboral a nivel estructural. Bueno, ¿Conoces algún otro tipo de contrato que se maneje en la empresa, aparte del que tú manejas? sí, se manejan cuentas de cobro, son personas adicionales al contrato que laboran por cierto tiempo y todo lo manejan por medio de una cuenta de cobro que les piden el RUT actualizado, Ese sería más o menos como una orden de prestación de servicios, más o menos. más o menos.
Listo. ¿Por qué hago las preguntas? Porque es que nosotros por trabajar, y me incluyo a nivel gobierno, a nivel estatal, los contratos que manejamos nosotros son muy diferentes a una contratación normal, por decirlo así, a un término fijo, a un término indefinido, a una orden de prestación de servicios, aunque también la que podría mencionarse más dentro de la entidad como nosotros trabajamos es una orden de prestación de servicios, porque como decía mi hermano, trabajan por obra o labor, orden de prestación de servicios o los otros tipos de contratos que se manejan a nivel de la rama judicial es la provisionalidad, la propiedad. Son contratos muy diferentes a los que se manejan. Hay otro tipo de contrato que es el de descongestión. Son muy diferentes, son contratos muy diferentes, aunque vienen a ser parecidos, pero no en su fondo. ¿Sí? Entonces, por eso es que tocamos el tema de otra manera, por eso le hago preguntas de otra manera a los de pronto, a las básicas preguntas que todo el mundo va a hacer sobre los tipos de contrato que son el fijo, el término indefinido y el de orden de prestación de servicios. Nosotros no manejamos esos contratos, entonces por eso lo estoy enfocando por otro lado para conocer ese otro tipo de contratos. Lucecita, muchísimas gracias por tu intervención. Eh, no siendo más, profe, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias.